Negocios Televisión, llega el momento de repasar las noticias más destacadas del día de hoy, de las últimas horas, también de todo lo que sucedió anoche con nuevos ataques de Israel a Siria. Tenemos nuevas advertencias por parte de Irán que dice que el peligro de expansión de este conflicto es inevitable. También avisos que le están llegando a Biden, a su administración, apuntando a que la furia del mundo árabe se está desatando. Noticias importantes que empezamos a repasar poniendo el foco de Hamas en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, con un ataque directo al complejo del hospital Al-Shifa de Gaza que ha causado este jueves 13 muertos y decenas de heridos, mientras las fuerzas israelíes se están acercando al centro y exigen su evacuación. Esto es lo que ha informado la oficina de comunicación del gobierno de Gaza, controlada por el grupo islamista de Hamas. A primera hora de la mañana, el portavoz de Sanidad ha anunciado un primer muerto, pero se han difundido algunos vídeos en los que se ven muchos heridos en lo que es el hospital más grande de Gaza, donde se refugiaban muchos desplazados internos del enclave. A su vez, la oficina de comunicación ha asegurado que las tropas están en las proximidades del hospital, en el centro de Gaza, y además que exigen su evacuación. Asimismo, los tanques israelíes están rodeando los hospitales infantiles, oftalmológicos y de salud mental de Ar-Rantisi y Al-Nasser en la ciudad de Gaza desde todas las direcciones. Miles de pacientes, personal médico y personas desplazadas están atrapados dentro de los hospitales sin agua ni alimentos y expuestos a la muerte en cualquier momento, según dice un portavoz de Sanidad de Gaza. Seguimos hablando de Israel, que ha atacado esta madrugada una organización en Siria que, según las Fuerzas Armadas, lanzó un dron el jueves que impactó contra una escuela primaria en Eilat, en la ciudad más al sur de Israel, en el Mar Rojo, y a unos 400 metros del punto más cercano del territorio sirio. Según apuntan fuentes del ejército, hace poco fuerzas israelíes atacaron a la organización en Siria, que llevó a cabo el jueves el lanzamiento de un aparato aéreo no tripulado hacia Eilat, que impactó contra una escuela. Esto es lo que dice un portavoz militar, que no ha concretado cuál fue el grupo atacado ni la trayectoria que habría hecho el dron para llegar desde el territorio sirio al extremo sur del territorio israelí. El ejército también ha responsabilizado plenamente al régimen sirio de Bashar al-Assad de cualquier actividad terrorista surgida de su territorio y ha alertado de que sus fuerzas van a responder severamente a cada agresión contra territorio israelí. Otra de las cuestiones fundamentales de las últimas horas también son las supuestas pausas en las operaciones militares en partes del norte de Gaza. A priori van a tener lugar durante 4 horas al día a partir del próximo jueves. Este es el anuncio que hizo la Casa Blanca y que ha despertado esperanzas de un respiro en más de un mes de combates que han avivado los temores de un conflicto regional. John Kirby aseguraba esto, señalando que las pausas que permitirían a la gente huir a lo largo de 2 corredores humanitarios podrían utilizarse para la liberación de rehenes y que son unos primeros pasos importantes. Sin embargo, después de este anuncio, a medida que se acercaba la noche, no ha habido informes inmediatos de pausas y, de hecho, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu decía o desmentía más bien esta información, este anuncio por parte de Estados Unidos, y el propio Netanyahu dijo pues que sí, que iba a haber ciertas pausas, pero que serán aquí y allá y que no van a cambiar mucho la línea que vienen llevando en las últimas semanas. Precisamente hablamos de Netanyahu, que ha descartado este jueves un alto el fuego en la guerra contra el grupo islamista palestino de Hamas y ha afirmado que su país no pretende gobernar ni ocupar la franja de Gaza una vez que termine el conflicto. Dice que un alto el fuego con Hamas significa rendición. Esto es lo que ha dicho en una entrevista con Fox News al explicar que no existe un calendario para la ofensiva militar. Dice que cree que el ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien. Además, Netanyahu dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo. Dice, no buscamos gobernar Gaza, no buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor. Preguntado por su plan de cara al futuro en Gaza, dijo que el empobrecido y bloqueado territorio debe ser desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido. Tendremos que encontrar un gobierno civil que esté allí, eso sí, añadió sin detallar quién podría formar parte de esa administración. Por último, añadió que las fuerzas israelíes tienen que permanecer preparadas para volver a entrar en Gaza y matar a los asesinos. Eso es lo que impedirá el resurgimiento de una entidad similar a Hamas. Precisamente hablando de Netanyahu, ya no solo empiezan a aparecer voces críticas, también empiezan a aparecer encuestas en las últimas horas que ponen a Benny Gantz, uno de los militares, uno de los hombres que están
representando este conflicto, le ponen por delante, pero ojo, no solo le ponen por delante, tiene el doble de intención de voto, el doble de aprobación por parte de los israelíes en una encuesta en la que preguntaban quién de los dos, Benjamin Netanyahu o Benny Gantz, es más adecuado para ser primer ministro de Israel. Las respuestas fueron un 26% de votos para Netanyahu y un 52% para Gantz. Los indecisos rondaban el 22%. La segmentación de los encuestados muestra que entre los partidarios del Likud en las últimas elecciones el 53% cree que Netanyahu es el más adecuado frente al 24% que cree que Gantz. Entre los partidarios del campo estatal en las últimas elecciones solo el 2% creía que Netanyahu es más adecuado para ser primer ministro, mientras que el 98% respondió que Benny Gantz es el más adecuado. Ponemos el foco de nuevo un día más en Irán, con las autoridades iraníes que han calificado de inevitable una expansión del conflicto entre Israel y la organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista fuera de la franja de Gaza debido a la creciente agresión israelí contra la población gazatí en la zona. El ministro de Relaciones Exteriores ha dicho que el tiempo de relaciones para seguir adelante con sus crímenes se agota. De esta forma lo ha transmitido el propio Hossein Amir Abdollahian a su homólogo catarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Según informaciones de la cadena de televisión Press TV, ambos han abordado la situación en la región durante una larga conversación telefónica. Apuntan a que, dada la intensidad de la guerra contra los civiles de Gaza, es inevitable que el conflicto se expanda más allá de la zona, pero ha matizado de manera contundente este político después que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Irán vuelve a avisar. También avisa el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, que ha dicho este viernes que acoge con satisfacción las pausas acordadas por Israel en su ofensiva en Gaza, pero ha opinado que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles. Dice Blinken que cree que se han logrado algunos avances, pero también dice que ha sido muy claro en que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles y hacerles llegar asistencia humanitaria. Y de Blinken pasamos a hablar de Biden, de la administración Biden, que ha recibido duras advertencias de diplomáticos estadounidenses en el mundo árabe de que su fuerte apoyo a la campaña militar de Israel en Gaza les está haciendo perder a los públicos árabes durante una generación. Esto es lo que ha informado CNN citando a un cable diplomático. Dice que están perdiendo mucho en el campo de batalla de la mensajería. Además, también en mensajes desde la Embajada de Estados Unidos en Omán citan conversaciones con una amplia gama de contactos confiables y sensatos. El firme apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel se considera, según advierten, como culpabilidad material y moral en lo que consideran posibles crímenes de guerra. Nueva advertencia a Biden que, según algunos diplomáticos, estaría desatando la furia contra Estados Unidos en el mundo árabe. Pendientes también del futuro de Gaza con la autoridad palestina, que ha anunciado hace apenas unos minutos que está dispuesta a asumir responsabilidades en Gaza. Esto es lo que ha dicho el presidente palestino Mahmoud Abbas, que ha dicho que la autoridad estaba feliz de reemplazar a Hamás en la franja como parte de una solución política integral para Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. En 2007 Hamás reemplazó al partido Fatah, que controla la autoridad palestina después de violentos enfrentamientos. Hamás ha sido el gobierno desde entonces dirigiendo la administración pública y llevando a cabo las funciones de un Estado como la atención sanitaria, aunque, eso sí, no ha permitido otras elecciones. Ahora la autoridad palestina dice que está lista para asumir el control en Gaza. Pendientes también de advertencias por parte de la ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha asegurado que Israel debe tomar medidas inmediatas para proteger a los palestinos en la Cisjordania ocupada. Han hecho un llamamiento urgente a las autoridades israelíes para que tomen medidas inmediatas que garanticen la protección de los palestinos de Cisjordania, que sufren a diario la violencia de las fuerzas y los colonos israelíes, malos tratos, detenciones, desalojos, intimidación y humillación. Esto es lo que ha dicho Turk a la prensa en Amán, en la capital de Jordania. Apunta que es el deber de Israel garantizar que todos los incidentes de violencia se investiguen con prontitud y eficacia y que las víctimas disponen de recursos efectivos. Turk también ha dicho que la impunidad generalizada y continuada es inaceptable, peligrosa y supone una clara violación de la obligación de Israel de cara a los derechos humanos. Hablamos también de un nuevo informe de la ONU que pinta un panorama sombrío de la economía palestina después de un mes de guerra y el asedio casi total de Gaza por parte de Israel. El PIB se contrajo un 4% en Cisjordania y Gaza en el primer mes de la guerra. Según los datos recabados, más de 400.000 personas han entrado en el umbral de la pobreza, un impacto económico nunca visto en los conflictos de Siria y Ucrania ni en ninguna guerra anterior entre Israel
y Hamas. Más de 2/3 de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares desde que Israel respondió a los ataques del 7 de octubre con intensos ataques aéreos. Si la guerra continúa durante un segundo mes, la ONU proyecta que el PIB palestino, que era de 20.400 millones de dólares antes de que comenzara la guerra, caerá un 8,4%. Ojo, porque esto es una pérdida de 1.700 millones de dólares. El conflicto dura un tercer mes. Apunta este informe que el PIB palestino caerá un 12%, con pérdidas de 2.500 millones de dólares y más de 660.000 personas sumidas en la pobreza. Hablamos también de Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado hoy que rechaza la llegada de inmigrantes al país para evitar que se creen minigazas, como afirmó ocurre en algunos países de Europa Occidental. En la charla que cada 2 semanas da en la radio pública, Orbán ha insistido en su planteamiento de que la inmigración y el terrorismo van de la mano y ha asegurado que los inmigrantes ilegales son cada vez más radicales. Dice Orbán que hay grupos terroristas detrás de ellos. Ha recalcado además un informe de los servicios de seguridad nacional húngaros, un informe publicado la semana pasada que afirma que diferentes organizaciones terroristas están involucradas en el tráfico ilegal de personas. Nueva advertencia, nueva llamada de Orbán al rechazo a la llegada de inmigrantes. Hablamos también de Rusia, que ha anunciado este viernes el envío de 25 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza desde Egipto. Apuntan a que un avión especial del Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia ha entregado 25 toneladas de ayuda humanitaria a la República Árabe de Egipto. Esto es lo que ha dicho el Ministerio Ruso en un comunicado en Telegram. Además, añaden que el cargamento humanitario ya ha sido entregado a representantes de la rama egipcia de la Media Luna Roja y ha añadido que otras ayudas rusas serán enviadas a los habitantes de la Franja de Gaza. Desde el 19 de octubre, Rusia, que aboga por la creación de un Estado palestino independiente, al tiempo que mantiene que las relaciones con Israel siguen estando intactas, ha enviado decenas de toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza a través de Egipto. Y seguimos hablando de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado una visita sorpresa a la base de las Fuerzas Armadas en Rostov del Don, situada en el sur del país y centro de coordinación para la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania. Según ha informado el Kremlin este viernes, Putin llegó a la base procedente de Astana, de Kazajistán, acompañado por el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, entre otros mandos. Los responsables del Distrito Militar Sur de Rusia les han informado de los últimos avances en suelo ucraniano y además les han mostrado las nuevas armas. Los medios oficiales rusos han difundido imágenes de vehículos Desert Cross de fabricación china y, según Moscú, las Fuerzas Armadas disponen ya de más de 500 de estos vehículos y tienen previsto adquirir unos 1.500 más, de los cuales cerca de medio millar se comprarán en diciembre. Pendientes de las últimas horas, de la actualidad, también de todo lo que ocurre en nuestro país, después del acuerdo que anunció ayer el PSOE junto con Junts. Ya sabemos, había cierto movimiento dentro del propio Partido Socialista. Emiliano Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, siempre se ha mostrado muy reacio a la amnistía, también pues a estos partidos independentistas. Pues ojo, porque tenemos última hora. Paje rechaza la ley de amnistía. Además dice, si hay que ejercer algún recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Dice además, en este caso, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, que van a pasar para que se haga una relectura de la Constitución española, que no dudará en plantear batalla y que hará lo que sea necesario para pues que no se lleve a cabo esta amnistía. Ayer, de hecho, había rumores de que podría retirar los 7 diputados que tiene Castilla-La Mancha y que de alguna forma podrían impedir la investidura de Pedro Sánchez. Seguimos a vueltas con todo lo que ocurre en el panorama nacional y, teniendo en cuenta todo lo que sigue sucediendo en torno a la amnistía. Vamos a seguir pendientes de todas las últimas horas, de toda la actualidad, de todas las noticias. Quédense, porque enseguida, además, volvemos con el mejor análisis. Enseguida comienza Ponte en Acción, de la mano de Eva Villanueva.